Hola a todos, soy José Castro y hoy quiero compartir con ustedes la capacitación eh, de hostigamiento sexual. Bien, vamos a ver en esta sesión todo lo que tengamos que hacer los que somos miembros participantes de el hostigamiento sexual para la atención de quejas. Veamos entonces. ¿Cuál es el marco legal para el hostigamiento sexual? Está determinado por la Ley 27942, que es la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, y está reglamentado por el Decreto Supremo 014 del 2019. Se trata de un riesgo psicosocial comprendido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Que tiene que estar implementado, tenía que estar implementado a partir del 2020, pero que, como saben, por temas de pandemia, hay muchas consideraciones de seguridad y salud en el trabajo que se vieron postergadas, ¿no? Y realmente ahora se están retomando los procesos de implementación. ¿Cómo garantizamos la prevención de estos casos? Creando un comité de intervención para investigar los casos de hostigamiento sexual. Este comité tiene que estar compuesto por 4 miembros, en donde deben haber 2 representantes de los trabajadores y 2 representantes del empleador, pero también se debe garantizar la paridad de género, es decir, deben haber 2 hombres y 2 mujeres. Y en empresas que tengan menos de 20 trabajadores, lo que se debe establecer es un delegado de intervención para investigar los casos de hostigamiento sexual. ¿Cuáles son las funciones que tiene este comité de intervención y el delegado? Básicamente son recibir las quejas o denuncias, dictar medidas de protección para los presuntos agraviados, investigar los casos recibidos, emitir recomendaciones de sanción, proponer otras medidas adicionales para evitar que aparezcan nuevos casos de hostigamiento sexual, o sea, hacer prevención, ¿no? Y asimismo, realizar un seguimiento de los casos registrados según corresponda. Es muy importante que tanto el comité o el delegado puedan recibir la asesoría especializada externa para analizar o investigar las quejas o denuncias en el caso de que esto resulte necesario. Veamos algunos mitos sobre el hostigamiento sexual que son falsos. El hostigamiento sexual es un problema poco frecuente en el centro de trabajo. Eso es falso, ¿no? Es común, es muy corriente y se da cotidianamente. Solo que no le tomamos en cuenta, pero debemos empezar a tomarlo en cuenta. En realidad los hostigadores dicen que no quieren ofender a la víctima, eso es clásico, siempre se dice. La víctima provocó al hostigador con sus gestos o su forma de vestir. Esto también es un mito. Las miradas o comentarios inadecuados no constituyen violación de los derechos. Falso. Se dice que las denuncias son una forma de venganza de las mujeres. Bueno, hay que investigar bien, ¿no? Son las mujeres jóvenes y atractivas, solo ellas pueden ser acosadas sexualmente. Eso es totalmente mentira. Se acosan a mujeres, se acosan a hombres, se acosan a heterosexuales, a bisexuales, en fin, a todos aquellos sin discriminación ninguna. Pero todos estos mitos definitivamente son falsos, entre muchos más que existen, por supuesto. ¿El comité debe investigar todos los casos o los debe filtrar? Esa es una buena pregunta. En realidad, primero tenemos que distinguir qué es una falta y qué es un delito. Una falta de hostigamiento sexual se caracteriza porque se dan, así como los mitos que hemos presentado, otros casos más, y se dan en espacios institucionales. O sea, es estrictamente laboral, como en el centro de trabajo o un centro educativo, en fin, y esto está regulado por la Ley 27942 y su reglamento. Y las formas de sancionarlo pueden ser amonestaciones, suspensiones, en extremo despidos o destituciones. Mientras que un delito de acoso sexual ya está regulado por el artículo 176b del Código Penal y que puede darse en espacios institucionales o también en ámbitos públicos, como la calle, ¿no?
Una sanción de acoso sexual va de 3 a 5 años de cárcel, o cuando confluyan ciertas circunstancias agravantes, la pena puede ser de 4 a 8 años. ¿Qué cosa investiga entonces el comité? Solamente las faltas de hostigamiento sexual, porque un delito ya lo ve la instancia policial, ya se formulará la investigación preliminar, cuando venza el plazo se generará la investigación preparatoria para formular la respectiva denuncia penal que tenga lugar en cada caso que corresponda. Y eso lo ve el Poder Judicial. Veamos algunas manifestaciones de hostigamiento sexual comunes. Acá la figura es bien elocuente. ¿Qué estás mirando, no? Bueno, promesas de beneficios especiales en el trabajo a cambio de favores sexuales. Amenazas para exigir una conducta no deseada. Acercamientos corporales, roces, tocamientos indebidos. Otras conductas físicas de naturaleza sexual que resulten ofensivas. Hacer muecas y posturas inadecuadas, entre otras. Hacer insinuaciones y hacer gestos obscenos. Enviar mensajes de texto, en WhatsApp, o exhibición de imágenes de contenido sexual que resulten hostiles y ofensivos para quien los recibe. Y en general, tener un trato ofensivo u hostil por no aceptar conductas señaladas como las que estamos mencionando anteriormente. ¿Quiénes son los hostigadores y quiénes son las víctimas? Esto es importante. El hostigador es quien realiza las conductas o comportamientos de naturaleza o connotación sexual hacia la víctima, que puede ser un hombre o puede ser una mujer. El hostigamiento sexual típico es el chantaje sexual. El hostigador ejerce una presión, digamos, porque tiene una posición de autoridad, jerarquía o una situación ventajosa respecto a la víctima. Es posible que el hostigador sea uno o varios compañeros de trabajo, o incluso personas que no tienen vínculo laboral con el empleador, como clientes o terceros que acuden al centro de trabajo. La víctima puede ser, por en cuanto, un hombre o una mujer de cualquier edad, estado civil, origen étnico, raza, religión, condición económica, orientación sexual, identidad de género y de cualquier otra índole. Es preciso también indicar adicionalmente que la orientación sexual y la identidad de género, son condiciones que exponen al hostigamiento sexual en hombres y mujeres, particularmente las mujeres lesbianas y los hombres gay presentan altos niveles de acoso sexual debido a estereotipos e ideas discriminatorias que permanecen en el pensamiento colectivo de la sociedad y de la masa laboral. Medidas de prevención y difusión. ¿Quién las debe dictar? Definitivamente, el coordinador general de estos actos, y que debe ser el ejecutor y comunicador, es la Oficina de Recursos Humanos de cada institución o quien haga las veces, ¿no? Que es el órgano responsable de las acciones de prevención y difusión, que entre otras son comunicar a todo el personal de la empresa sobre la existencia de una política de prevención y sanción de hostigamiento sexual. Colocar en lugares visibles de la institución información sobre el procedimiento para denunciar y sancionar el hostigamiento sexual. Capacitar y sensibilizar a los trabajadores sobre las normas y políticas internas contra el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo. Adoptar las medidas necesarias para que cesen las amenazas o represalias ejercidas por el hostigador. Y así también informar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los casos de hostigamiento sexual y el resultado de las investigaciones efectuadas para verificar el cumplimiento de la Ley 27.942 y su reglamento. Presentación de la queja ante recursos humanos. La queja puede ser presentada por diferentes instancias. La misma que debe ser remitida al Comité de Intervención
para tratar los casos de hostigamiento sexual en el plazo de un día. Es decir, la queja puede entrar por cualquier oficina, pero esta tiene que llegar de todas maneras a la Oficina de Recursos Humanos para que esta a su vez, en el plazo de un día, sea remitida al Comité de Intervención. ¿Qué cosa debe contener esta queja? El nombre del hostigador, el cargo y la función del hostigador, la narración de los hechos, que básicamente deben ser los hechos relevantes a ser investigados, la relación que existe entre la víctima y el hostigador, y las pruebas y las declaraciones de un testigo de ser el caso. Sobre la comunicación al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, esta se ha previsto que de recibida la queja se dispone de 6 días hábiles para poder remitir al Ministerio de Trabajo no solamente la indicación de que se ha iniciado un proceso de investigación, sino que también ya debe estar indicándose ahí cuáles son las medidas de protección que se han adoptado, ¿no? O sea, esto quiere decir que entonces, una vez que se recibe la queja, también tiene que dársele a conocer al denunciado rápidamente, para que en un plazo no mayor de 3 días de recibida la queja, este denunciado tenga la oportunidad de defenderse, ¿no? Y pueda ejercer su pleno derecho a la defensa, ¿no? Ya que deben quedar días para poder también completar ese plazo máximo de 6 días para enviar al Ministerio de Trabajo el inicio de la investigación con los detalles de las medidas que se están destinando para proteger al presunto, al presunto acosado. Presentación de las pruebas. ¿Qué cosas deben tener las pruebas de una queja? Las pruebas deben presentarse con una declaración jurada de los testigos. Deben contener cartas o documentos públicos o privados que evidencien el hostigamiento. Deben adjuntarse correos electrónicos o mensajes de texto telefónicos. Deben adjuntarse grabaciones de voz, mensajes de voz, fotografías, objetos enviados como regalo, entre otros. Cualquier otro medio probatorio idóneo, como tomas de video de cámaras de seguridad de la empresa, ¿no? ¿Cuál es el derecho al descargo que tiene el denunciado? El presunto denunciado, porque hasta que no se concluye el caso, no hay una sanción, se tiene que hablar de un presunto hostigador. El comité de intervención tiene un plazo de 15 días calendarios para presentar un informe de resultado de la investigación. Obviamente, dentro de este plazo, el hostigador debe presentar sus descargos adjuntando las pruebas que considere pertinentes para que pueda levantar su condición de presunto hostigador. ¿Cómo se deben ejecutar las investigaciones respectivas y las medidas de protección? El comité de intervención debe proponer medidas de protección para la víctima en un plazo no mayor de 3 días de recibida la queja. Era lo que les mencionaba antes. Y es muy importante que el área de recursos humanos de la empresa deba dictar estas medidas de protección para la víctima, ¿no? Y que deben ser propuestas ante el comité de intervención. O mejor dicho, el comité de intervención es el que propone, ¿no? Que propone las medidas de protección y es el área de recursos humanos el que la ejecuta. Creo que con esto está más claro. ¿Cuáles son estas pruebas, ¿no? O cuáles pueden ser, perdón, las medidas de protección? Puede ser la rotación del presunto hostigador, la rotación del puesto del presunto hostigador. Puede ser la suspensión temporal del presunto hostigador. Puede hablarse de rotación del puesto del hostigado a su solicitud. Puede haber el dictado de un impedimento de que el hostigador pueda acercarse al hostigado o a su familia. Pero esta situación ya no la genera recursos humanos, sino ya tendría que, a pedido del comité de intervención, solicitar esto a la entidad correspondiente que maneja las medidas de protección en la calle, en la sociedad, ¿no? Debe brindarse también asistencia psicológica u otras medidas terapéuticas de protección
que garanticen la integridad física, psíquica y moral del hostigado. El resultado de la investigación y la propuesta de la sanción. El comité de intervención debe proponer la sanción a imponer. La propuesta de sanción puede ser de acuerdo a la gravedad. Puede ser amonestación verbal o escrita al hostigador. Puede ser la separación del cargo o la suspensión temporal del hostigador. En extremo podría darse el despido del hostigador. Y en extremo también debe analizarse otras medidas de acuerdo al ámbito de aplicación legal que corresponda. Imposición de la sanción. La Oficina de Recursos Humanos o quien haga las veces emite una decisión en un plazo no mayor de 10 días calendario de recibido el informe. Dentro de dicho plazo, la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces traslada el informe del comité al quejado o al denunciando y al presunto hostigador y les otorga un plazo para que éste pueda presentar sus alegatos de defensa, ¿no? Este plazo se ha considerado que no debería exceder de los 3 días después de que se cierre el informe de resultados de la investigación. O sea, terminan los 15 días que tiene el plazo, el informe para hacer el informe de los casos de hostigamiento, inmediatamente debe dársele a conocer al denunciado, ¿no? Para que él pueda presentar, según corresponda, los alegatos a su defensa, ¿no? En este informe debe contener la sanción a aplicar y otras medidas para evitar nuevos casos de hostigamiento sexual. Y como ya se dijo, existen 6 días hábiles siguientes a que se cierre el informe, o sea, hay hasta el día 21 entonces, para que se remita al Ministerio de Trabajo el resultado de toda la investigación con la propuesta de sanción que se va a ejecutar. Pero recuerden, es muy importante que antes de que se aplique una sanción, el denunciado ejerza su derecho legítimo a defensa, que debe ser dentro de esos 6 días hábiles. Entonces yo diría que un buen tiempo sería que inmediatamente se emita el informe a los 15 días, se le da a conocer al denunciado cuál es la condición en la que se está concluyendo el tema de la investigación, para que éste a su vez, en no más de 3 días, pueda presentar su alegato para defenderse y eso permita al comité de intervención revisar la materia para que en el plazo total de 6 días adicionales a los 15 días que se cerró el informe se pueda concluir y remitir, ¿no? Puede remitir al Ministerio de Trabajo. ¿Quién debe remitir? Otra vez, es la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces. Y hay que tener bien claro que el empleador no puede aplicar una sanción o una medida que favorezca laboralmente al hostigador, ni considerar una medida de protección impuesta previamente como una forma de sanción. Se requiere la participación activa de todos los equipos de trabajo para lograr una adecuada prevención contra el hostigamiento sexual. Bien, vamos a ver los formatos que debemos utilizar para poder analizar cada uno de estos casos. Voy a dejar de compartir esta pantalla para poder compartir con ustedes los formatos. Entonces aquí vamos a ver ahora qué contienen los formatos que debemos manejar para gestionar estos casos, ¿no? Voy a agrandar un poco esto y veamos. Existe un primer formato que es para la queja, que es el formato para formular la queja o denuncia por hostigamiento sexual, en donde la dirigimos al jefe de recursos humanos, hay que colocar los datos de la empresa, la sede operativa, quién en esta parte se coloca quién es el agraviado, ¿no? Y se identifica con DNI, carnet de extranjería, trabajador de la empresa, presenta una queja, acá se hace una descripción de los hechos relevantes
Acá hay un espacio para adjuntar medios probatorios. Hemos puesto 4, si hay más, simplemente se inserta un campo más y se adjuntan las pruebas. Actúan en la presente condición de testigos. Acá se debe denominar quiénes son los testigos que presentan una declaración jurada en un formato que lo vamos a ver a continuación. Acá firma la persona que presenta la queja. Acá hay la fecha de recepción de quien recibe la queja con hora para dejar claro que en el plazo máximo de un día esto llegue al comité de intervención. El testigo, a su vez, también tiene otro formato, ¿no? Que es una declaración jurada, donde igualmente tiene una parte de la data general, se pone el nombre de quién es el testigo, ¿no? Él da su descripción de los hechos en esta parte y firma en señal de testigo, ¿no? Igualmente también hay una fecha y una hora, y aquí ya figura un número de expediente, porque el comité de intervención, cuando recibe la queja, ya tiene que ponerle un número de expediente a esta queja recibida, ¿no? Veamos el formato de informe, ¿no? Para que esto no esté utilizando diferencias en las definiciones que se tienen que aplicar y tengan que ser un carácter general, pues se ha creado un formato de informe que debe emitir el comité frente al hostigamiento sexual, donde se considera el número de expediente, la fecha, la hora en que se está emitiendo el informe. Recuerde que se disponen de 15 días desde que se recibe la queja para que se pueda tener, o sea, el informe final se dirige al gerente general de la empresa y acá se confirma la fecha y la solución a la queja que ha sido presentada por el trabajador tal. Acá viene la descripción de los hechos, acá vienen los descargos que tienen que ser validados, o sea, por el comité, pero tienen que mencionarse en esta sección. Tiene que haber una valoración de los medios de la prueba, ¿no? Porque pueda que las pruebas sean bien valoradas, pero también pueda que las pruebas no ameriten realmente ser una prueba contundente para poder calificarse como una prueba admitida, ¿no? Porque esta valoración de las pruebas pueden ser prueba admitida o prueba insuficiente. Y esto debe ser determinado por los miembros que forman parte del comité de intervención. Si consideran que la prueba es insuficiente, entonces no hay argumentos para tener una conclusión sancionadora. Pero si las pruebas son admitidas, entonces habrá que proponer, o sea, una sanción. Asimismo, hay un listado de medios probatorios presentados por el denunciado para ejercer su derecho a la defensa. Y otra vez también tiene que valorarse la prueba como prueba admitida o como prueba insuficiente. Y con la conjugación de ambos lados, en este informe se arriba a una conclusión con una propuesta de sanción, ¿no? Y a mérito de esa sanción, se debe concluir definitivamente en si se admite la propuesta de una sanción o si se procede al archivamiento del caso. Si se admite, se marca con un aspa en este caso y se procede a formular la propuesta de sanción, ¿no? Y sin perjuicio de lo anterior, o sea, para evitar nuevos casos de hostigamiento, se procede en señal de conformidad, a firmar por los miembros de intervención del comité frente al hostigamiento sexual y enviar a trámite esto, ¿no? Obviamente, para concluir, nosotros, como miembros del comité, para que el denunciado pueda ejercer su derecho a apelación y su derecho a la defensa, hemos creado también un formulario de reconsideración que debe ser entregado inmediatamente se conoce el resultado del informe a los 15 días al denunciado para que él pueda presentar su alegato final, ¿no? Y pueda solicitar la reconsideración del caso investigado, que tendrá que argumentarse también, obviamente, con otros medios probatorios que tienen que ser otra vez valorados para sacar una conclusión
del análisis de la reconsideración presentada por el denunciado, ¿no? Y llegar a una conclusión de validar la sanción o de proceder al archivo de ser el caso. Otra vez se firman todos los documentos y ese documento sí tiene que contar con el visto bueno del gerente general, ¿no? Ahora, para resumir todos los actuados, debemos indicar cuáles son estos plazos. Entre por donde entre la queja, se dispone de un día para que ésta llegue a recursos humanos y en el mismo día que la recibe de trasladarla para que el comité de intervención disponga de 15 días para efectuar la investigación y llegar a conclusiones válidas. Por eso es muy importante que ni bien recibe la queja, inmediatamente se corren los actuados hacia el denunciado para que éste disponga de 3 días, ¿no? Porque, evidentemente, ¿por qué son 3 días? Porque el comité de intervención tiene que disponer de otro tanto, habida cuenta que 6 días ya necesita enviarse y reportarse al Ministerio de Trabajo que se ha iniciado un proceso de investigación, ¿no? Y ya se debe estar indicando que se han dictado medidas de prevención para el presunto hostigado, ¿no? Ahora, cuando acaban los 15 días del proceso de investigación y se tiene un informe concluyente, se debe notificar inmediatamente al denunciado otra vez para que en el plazo de 3 días pueda defenderse, ¿no? Y presentar nuevas pruebas que puedan ser valoradas, que puedan ser calificadas como prueba admitida, para, de ser el caso, desestimar la acusación de la queja o, de ser el caso, de confirmarse la acusación, proponerse la sanción. El hecho real es que existen 6 días de plazo posterior al cierre del informe para que se envíe al Ministerio de Trabajo cuál es la conclusión de la investigación y definitivamente, producto de esta notificación, también tiene que incluir la sanción admitida para que una vez ya se haya cumplido con estos plazos, recordemos que existen a partir de estos 15 días, o sea, 10 días más para que en realidad se pueda imponer la queja. O sea, no es que son 10 días a partir del 6º día, sino son 10 días cerrado el 15. Son 10 días para que se imponga la sanción. Obviamente la sanción ya antes de ese plazo ya llegó a ser notificada al MINT. Bien, señores, vamos a pasar a la etapa de formular las consultas que ustedes consideren pertinentes para que podamos absolver todas las respuestas que sean necesarias. Entonces dejamos de compartir esta pantalla para ya poder iniciar con ustedes la etapa de absolución de consultas o dudas que puedan tener.